Ecuación de un lugar geométrico. Para deducir la ecuación que determina un lugar geométrico con condiciones específicas, se plantea la ecuación que cumple las dos condiciones requeridas, aplicando conceptos de distancia entre punto y recta, etc. Vamos a trabajar el problema inicial en donde nos dice o nos pide deducir la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto A 0,2 es igual, dice, a la distancia al punto B. Entonces, distancia del punto A 0,2 es igual a la distancia del punto B 4,0. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer, fíjese, dice que lo que nos está diciendo básicamente es que vamos a obtener la ecuación de aquel lugar geométrico en donde sus puntos cumplen que la distancia del punto A es igual a la distancia del punto B. Los puntos de ese lugar geométrico nos van a hacer que se cumpla, que a donde queden esos puntos siempre va a cumplirse que ese punto tiene la misma distancia de A hacia, es la misma distancia de A que de ese punto a B. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar estos puntos 0,2 y 4,0. Entonces al graficar estos puntos obtenemos un segmento. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar es aquel lugar que cumpla que todos los puntos de ese lugar me den que de ese punto a A va a ser igual, va a ser la misma distancia que de ese punto a B. Acá tenemos 0,2 y acá tenemos 4,0. Muy bien. Entonces, partimos del hecho de esta igualdad que nos indicaba. Dice que la distancia del punto A 0,2 es igual a la distancia del punto B 4,0. Este es lo que nos piden, esa es la condición que nos indica. Ahora, vamos a ver que hay un punto acá que cumple básicamente esa condición. Este punto es el punto medio. Entonces vamos a ver que este punto nosotros le podemos llamar el punto X, Y. Básicamente tenemos entonces que todos en esta dirección, esos puntos van a cumplir que todos esos puntos, mire, todos estos puntos X, Y van a cumplir esa condición. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de aquí es la misma acá. Eso es lo que nos está diciendo. Y para cualquier punto que nosotros hagamos, esta distancia, este punto tiene la misma distancia de acá, es la misma distancia de acá para acá. Y entonces vamos a ver cuál sería ese cuerpo o ese lugar geométrico. Si nosotros tenemos este punto, un punto X, Y, dentro de este lugar geométrico, entonces vamos a decir que la distancia de A a P es igual a este punto X, Y, es igual a este punto, a la distancia de este punto A B. Entonces vamos a decir que la distancia de A a P es igual a la distancia de ¿quién? De P a B.
Ahora vamos a aplicar distancia entre dos puntos. Vamos a ver. Tengo acá esto y tengo acá. Entonces vamos a sacar la distancia. Decíamos que es la raíz cuadrada de... vamos a ver, es x, pero como acá tengo xy, vamos a poner siempre x, ¿verdad? X menos x y y menos y. Entonces x, digamos que este es x2 menos x1, ¿verdad? Menos 0 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Esto es esto. Ahora vamos a sacar la distancia de P a B, o sea, la raíz cuadrada de ¿quién? Raíz cuadrada. Ahora vamos de P a B. Esto con esto, ¿verdad? Entonces tengo x menos 4 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y ahí tenemos. Ahora vamos a resolver. Entonces tenemos x menos 0 al cuadrado. X menos 0 es x al cuadrado, ¿verdad? Ahora vamos a resolver acá. El cuadrado de un binomio. Lo vamos a hacer así rapidito. La primera al cuadrado. Menos el doble de la primera por la segunda. 2 por 2, 4y, ¿verdad? Más 2 al cuadrado, que sería 4. Raíz cuadrada igual. Ahora vamos a ver igual acá. Primera al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda sería 2x por 4 menos 8x más 4 al cuadrado, que sería 16, y luego más, esto es esto, ¿verdad? Y menos 0 es y al cuadrado, y al cuadrado. Ahora, para eliminar ese radical, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado ambos lados. Entonces nos queda que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado menos 4y más 4 al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 8x más 16 más y al cuadrado al cuadrado. Esto nos permite cancelar el radical de tal manera que tenemos que x cuadrado más y cuadrado menos 4y más 4 es igual a x cuadrado menos 8x más 16 más y al cuadrado. Ahora bien, vamos a empezar a ver si yo tengo x cuadrado positivo y x cuadrado positivo, a ambos lados se cancelan. Podemos hacer eso también con y cuadrado. ¿Eso por qué se cancela? Porque si esta yo la paso para acá, me pasa negativa. Entonces, y cuadrado menos y cuadrado, eso solo se hace cuando los dos son positivos y están, o los dos son negativos y están en diferentes lados. Ahora veamos qué tenemos. Tenemos menos 4y más 4. Vamos a ver, si lo pasamos para acá tendríamos más 8x menos 16 igual a 0. Entonces tendríamos, podemos sacar menos 4y más 8x más 4 menos 16 es menos 12 igual a 0. Vemos que 4, 8 y 12 son múltiplos de 4, entonces si podemos dividir por 4, entonces nos quedaría, si hacemos esto, que nos quedaría, obviamente acá también, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 4 entre 4 es menos 1y, o sea, menos y. Ahora tenemos más 8 entre 4, 2x, menos 2 entre 4, 3, igual a 0 entre 4, que es 0. Ordenando tendríamos 2x menos y menos 3 igual a 0. Sería entonces la ecuación del lugar geométrico que nos estaban solicitando, y efectivamente vemos que es una línea recta, que es por donde íbamos acá, partiendo del punto medio. Entonces ahí tenemos ya el lugar geométrico. Entonces toda esta línea indica que todos estos puntos están a la misma distancia de A con B. Bien, tenemos el ejemplo número 2. A ver
dice, deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al eje X es siempre igual, fíjese, distancia al eje X es siempre igual, dice, a la distancia al punto 0,2, igual a la distancia al punto A 0,2. Entonces vamos a ver, siempre graficar primero el par ordenado, en donde dice tengo 0,2, pero dice que la distancia, cuya distancia dice al eje X, o sea, estamos hablando de acá, al eje X es siempre igual a la distancia al punto 0,2. Entonces vamos a ver que también este valor, también acá tenemos el punto medio. Ese punto medio cumple con esa condición. La distancia al eje X es igual al punto 0,2. Este es el punto A, 0,2. ¿Qué más quiere decir? Quiere decir que yo puedo dibujar otro punto en donde, por ejemplo, si me alejo 2 unidades, vamos a ver, del eje X, tengo también 2 unidades del eje del punto 0,2. Por aquí iría otro punto, mire, que cumple esa condición, que 2 unidades del punto 0,2 tenemos la misma distancia que este punto al eje X, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo me alejo 3 unidades? 3 unidades equivalen más o menos, creo que a, vamos a ver, 2.20, digamos. Entonces quiere decir que el otro punto está a 2.20. Si yo me alejo acá, vamos a ver, si yo me voy ahí, entonces de acá 2.20 más o menos, uniendo 2.20 más o menos quedaría por acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que estamos tratando de cumplir la condición que nos daban, donde decía que la distancia al eje X, este punto está a 2.20 del eje X como a 2.20 del punto 0,2. Entonces ahí podemos ir viendo que se nos va formando algo, vea, algo así. Entonces estoy diciendo, vamos a tomar este punto como el punto X, Y, el punto X, y este punto lo puedo llamar punto Q, en donde ese punto sabemos que es, aquí dice 3, ¿verdad? Pero puede ser cualquiera X, 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la distancia de aquí para acá es igual que la distancia de acá para acá. Vamos a ver. Y con eso ya es suficiente para armar nosotros lo que queríamos. Entonces, vamos con distancia entre dos puntos. Vamos a ver. Estamos diciendo entonces que la distancia de AP es igual a la distancia de PA a Q, o de P a Q igual a de A a P. Entonces, distancia de P a Q es igual a la distancia de A a P. Ahora bien, apliquemos entonces la fórmula distancia de P a Q. Entonces tenemos acá, miren, de P a Q, X menos X, ¿verdad? X menos X al cuadrado más, ahora veamos, Y menos 0 al cuadrado, igual a la otra distancia que sería de A a P. Entonces tendríamos X menos 0 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado. Resolvemos eso y nos va a quedar X menos X es 0 al cuadrado, esto se cancela, y Y menos 0 es Y menos 0 y Y al cuadrado, ¿verdad? Igual, ahora X menos 0 es X al cuadrado, más, ahora resolvamos esto, la primera al cuadrado, menos 2 por 2